Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte, pero que influye más en tu paz mental y en tu crecimiento que cualquier talento o esfuerzo que puedas desplegar. Es una verdad que si la entiendes y la aplicas, tiene el poder de transformar por completo tu relación con los demás y sobre todo la relación contigo mismo. La verdad es esta: no todo el mundo merece tu ayuda, aunque te lo pidan con urgencia, aunque apelen a tu buena voluntad, aunque te hagan sentir responsable de sus problemas, de sus crisis, de sus emociones. Ayudar no siempre es un acto de nobleza, como nos han enseñado. A veces, y esto es importante reconocerlo, ayudar es una forma silenciosa, casi imperceptible, de traicionarte a ti mismo. Porque la necesidad ajena, el simple hecho de que alguien necesite algo, no garantiza buenas intenciones. Y la cercanía emocional, el hecho de que alguien sea cercano, no convierte a nadie automáticamente en digno de tu sacrificio. Muchos hombres, muchísimos, terminan sus días agotados, frustrados hasta la médula y con un resentimiento sordo hacia personas que en teoría querían ayudar. Y no es porque den demasiado, como a veces se dice, es porque dan, pero dan a las personas equivocadas. Invierten su energía, su tiempo, su corazón en quienes no lo merecen, en quienes no lo valoran, en quienes solo saben tomar. Desde pequeños, desde la infancia, nos enseñaron una lección que parece incuestionable, que ayudar siempre es correcto, que decir que no es egoísmo puro, que una buena persona, una persona de verdad, está siempre disponible para todos, sin límites, que quien pide apoyo, quien extiende la mano, lo merece por el simple hecho de pedirlo. Nos grabaron esa idea a fuego, pero la vida, la experiencia real, el roce con las personas, demuestra una y otra vez lo contrario. Hay personas, y es crucial aprender a distinguirlas, que no buscan crecer, que no tienen interés en superarse. Lo que buscan es depender. Buscan a alguien que cargue con su peso para no tener que hacerlo ellos. No quieren soluciones reales, porque las soluciones implican esfuerzo. Quieren excusas, quieren que les digan que no es su culpa, que el mundo es injusto. Se acercan a ti, no movidos por la gratitud o el afecto genuino, sino por pura conveniencia. Y si no aprendes a distinguir esto a tiempo, si no desarrollas ese radar interno, terminas entregando lo más valioso que tienes, tu energía, tu tiempo, tu estabilidad emocional, a quienes no harían lo mismo por ti. Ni siquiera en silencio, ni siquiera en la distancia. Este es uno de los golpes más duros para el ego, para el amor propio, porque nadie, absolutamente nadie, quiere aceptar que fue usado. Que su bondad, su buena fe, fue malinterpretada como debilidad. Que mientras tú, con la mejor intención, intentabas salvar, ayudar, rescatar, otros simplemente tomaban lo que necesitaban y seguían. Y cuando empiezas a poner límites, cuando decides por fin cuidarte, cuando dices hasta aquí, las reacciones no se hacen esperar, aparecen, te llaman frío. Te dicen que has cambiado, que ya no eres el mismo, te acusan de egoísta, de que solo piensas en ti. Y entonces en ese momento de presión, dudas, pero no dudas de ellos, de sus intenciones, no, duelas de ti. Te preguntas si realmente estarás haciendo lo correcto, si no te estarás volviendo una mala persona. Pero aquí está la verdad que lo aclara todo, la que necesitas grabarte a fuego. No estás fallando, no estás haciendo nada mal, al contrario, estás madurando, estás creciendo, estás entendiendo algo que antes ignorabas, algo que nadie te enseñó. La vida, tu vida, no te exige que te quemes en la hoguera por nadie, no te pide que te sacrifiques hasta desaparecer. La vida te exige algo mucho más sutil y poderoso, te exige discernimiento. Te pide que aprendas a distinguir. Porque no todas las manos que se extienden hacia ti necesitan realmente ayuda. Algunas, muchas, solo buscan arrastrarte hacia su propio abismo. No todos los problemas que te presentan son tuyos. No todas las batallas que quieren que libres te corresponden. Y no todas las personas, por más que duela aceptarlo, merecen que tú pongas las manos al fuego por ellas. Este mensaje, todo lo que estás leyendo, no está hecho para llenarte de dureza, para que te vuelvas una persona amargada y desconfiada. No, está hecho para llenarte de claridad. Para enseñarte, con honestidad, cómo ayudar sin destruirte en el proceso, cómo dar, que es una de las acciones más nobles, sin vaciarte por completo. Hoy vas a entender de una vez la diferencia fundamental entre ayudar y sacrificarte, entre apoyar a alguien y permitir abusos, entre ser una buena persona, que es algo que valoras, y ser un hombre responsable de su propia vida, que es lo primero. Porque aprender a mantener tus manos limpias, a no ensuciarte en problemas ajenos que no te corresponden, no te vuelve insensible, como algunos temen. Te vuelve consciente, te vuelve más dueño de ti. Prepárate, porque esto no es una reflexión cómoda, no es un baño de autoestima. Es una llamada directa a fortalecer tu carácter, a proteger tu energía como el tesoro que es, y a dejar de cargar con mochilas que no son tuyas.
cuando entiendes en lo más profundo que no todo el mundo merece tu ayuda, dejas de sentir esa culpa paralizante, dejas de explicarte hasta el agotamiento, dejas de traicionarte a ti mismo para quedar bien con los demás. Empiezas a vivir con más firmeza, con más calma y con un respeto por ti mismo que no sabías que era posible. Porque la verdadera fortaleza, la que sostiene, no está en salvar a todo el mundo, está en saber, con claridad, a quién sí merece la pena tender la mano. Hay un punto en la vida de todo hombre, un momento de lucidez o de cansancio extremo, en el que debe hacerse una pregunta incómoda, una pregunta que duele pero que sana. La pregunta es, ¿estoy ayudando de verdad o estoy cargando con lo que otros se niegan a enfrentar? Porque no es lo mismo, ni de lejos, extender la mano para que alguien se agarre y se levante, que asumir sus responsabilidades y cargarlas sobre tus hombros. No es lo mismo apoyar, estar al lado, que rescatar, sacar las castañas del fuego. Y no es lo mismo ser solidario, que es una virtud, que convertirte en el sostén permanente, en la muleta, de alguien que no tiene la más mínima intención de cambiar, de caminar por sí mismo. El problema, el gran problema, es que la mayoría de los hombres nunca aprendió a diferenciar estas cosas. Nunca recibió esa educación. Desde temprano nos enseñaron, con los mejores ejemplos, que si alguien sufre, debemos intervenir. Que si alguien falla, debemos comprender y perdonar. Que si alguien cae, debemos levantarlo una y otra vez. Pero nadie, en ese proceso, nos enseñó a evaluar la intención del otro, su actitud, su esfuerzo. Nadie nos explicó que ayudar, sin observar el comportamiento de quien recibe la ayuda, no es generosidad, es imprudencia emocional. Es abrir la puerta de tu casa sin mirar quién llama. Cuando ayudas a alguien que está genuinamente comprometido con su propio crecimiento, alguien que se esfuerza, que pone de su parte, que no se rinde, tu apoyo se multiplica. Se convierte en un catalizador, produce avance, produce resultados y, lo más importante, produce respeto mutuo. Pero cuando ayudas a alguien que no asume su parte, que no se hace responsable, tu ayuda, por bien intencionada que sea, se convierte en un parche temporal, un apósito en una herida que no se cura. No solucionas el problema de fondo, solo lo escondes, lo pospones, lo perpetúas, y sin darte cuenta, empiezas a vivir las consecuencias de decisiones que no fueron tuyas, a pagar los platos rotos de otros. Aquí aparece una verdad dura, de las que cuesta tragar pero que son necesarias. Muchas personas, más de las que creemos, no quieren salir adelante de verdad. No tienen interés en superar sus dificultades. Lo que quieren en el fondo es que alguien más, alguien como tú, cargue con todo el peso mientras ellos se mantienen cómodos en su zona de confort. No buscan orientación que implica cambio, buscan alivio inmediato. No quieren responsabilidad porque responsabilidad es esfuerzo. Quieren permiso, permiso para no cambiar, para no crecer, para seguir igual. Y cuando tú, con tu afán de ayudar, ocupas ese lugar una y otra vez, te conviertes, sin quererlo, en parte del problema. Eres parte de la maquinaria que les permite seguir igual. Ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo no lo fortalece. Al contrario, lo debilita. Le quita la oportunidad de enfrentar las consecuencias, que es la única forma real de aprender. Y al mismo tiempo, te debilitas a ti. Porque empiezas a normalizar el desgaste, a justificar el cansancio, a aceptar la frustración como si fuera parte inevitable de ser una buena persona. Hasta que un día, sin saber muy bien cómo, despiertas y te encuentras agotado, con menos energía que antes, con menos claridad mental, con menos entusiasmo por la vida. Y te preguntas con auténtica confusión cómo demonios llegaste hasta ahí. La respuesta casi siempre es la misma. No pusiste límites a tiempo, confundiste tu compasión con sacrificio. Confundiste tu bondad con autoanulación. Creíste, erróneamente, que tu valor como hombre estaba en cuánto dabas, en cuánto te sacrificabas, y no en cómo vivías tu propia vida. Y mientras más dabas, menos te quedaba para ti, menos enfoque en tus propias metas, menos paz en tu espíritu, menos fuerza para avanzar en lo que realmente importaba. Un hombre responsable, un hombre que ha aprendido esta lección, entiende algo esencial que marca la diferencia. Entiende que no todo problema merece su intervención, que no toda crisis, por muy dramática que parezca, requiere su energía, que no toda persona, por muy cercana que sea, necesita su ayuda. A veces, la mejor ayuda que puedes ofrecer, la más valiosa, es no interferir, es dar un paso atrás y dejar que el otro enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Porque solo ahí, en el dolor de la caída, en la incomodidad de tener que arreglar lo que rompió, aparece el aprendizaje real. Eso no te convierte en alguien frío, insensible. Te convierte en alguien consciente, alguien que ha entendido que no puedes salvar a todos sin perderte a ti mismo en el intento. Que tu vida no fue diseñada para ser el campo de rescate de quienes no quieren hacerse cargo. Si hoy, en este momento, te sientes cansado de ayudar y no ver cambios reales,
frustrado por dar mucho más de lo que recibes, o molesto contigo mismo por seguir cayendo una y otra vez en el mismo patrón de sobreesfuerzo, no es casualidad, no es mala suerte, es una señal, una llamada de atención, una invitación a revisar, con honestidad, a quién estás ayudando y sobre todo, por qué lo estás haciendo. Porque ayudar de verdad no es cargar, ni aprender esa simple diferencia puede cambiar tu vida por completo. Hay algo más, un tema del que casi nunca se habla cuando se toca este tema, pero que explica por qué tantos hombres inteligentes y capaces, se quedan atrapados ayudando a quien no lo merece. Ese algo es la manipulación emocional. Y la manipulación emocional no siempre es evidente, no siempre es agresiva, no siempre viene con malas caras. Muchas veces viene envuelta en un envoltorio amable, viene en forma de culpa, de victimismo, de frases aparentemente inocentes que buscan una sola cosa, mantenerte disponible, mantenerte enganchado. La manipulación no siempre dice de forma explícita, hazlo por mí. A veces, más sutil, dice, solo tú me entiendes. No siempre grita, te necesito, tienes que ayudarme. A veces susurra, con voz de víctima, si no me ayudas, ¿quién lo hará? Y cuando eres alguien con valores, con empatía, con un sentido de responsabilidad desarrollado, esas frases pesan. Pesan como una losa, te hacen dudar de tu propio juicio. Te hacen sentir en el estómago que si no intervienes estás fallando como persona, estás abandonando a alguien que te necesita. Aquí es donde muchos hombres, muchísimos, caen en una trampa peligrosa, una trampa de la que es difícil salir. Confunden culpa con responsabilidad. Y empiezan a sentir realmente que el bienestar de otros depende de ellos, que si algo sale mal, si la otra persona se hunde, es porque ellos no hicieron lo suficiente. Que retirarse, poner distancia, es sinónimo de abandono. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, aceptan cargas que nunca les correspondieron. Se convierten en el salvavidas de quienes ni siquiera intentan nadar. Observa esto con claridad porque es la clave para distinguir. Una persona genuina, alguien de verdad, agradece la ayuda que recibe, aprende de ella y sobre todo avanza, la usa como un trampolín. Una persona manipuladora, en cambio, utiliza tu ayuda para un solo propósito, para evitar cambiar. Se apoya en tu buena voluntad, en tu sacrificio, como una muleta, para no tener que hacerse cargo de su propia vida. Y cuando tú, agotado, intentas poner un límite, cuando dices, hasta aquí, esa persona no reflexiona, no se cuestiona, reacciona, se victimiza, te acusa de egoísta. Te hace sentir mal, muy mal, por atreverte a protegerte. Y entonces ocurre algo muy dañino, muy destructivo para tu autoestima. Empiezas a justificar lo injustificable. Empiezas a explicar comportamientos que, en el fondo, te incomodan profundamente. Empiezas a tolerar faltas de respeto que vienen disfrazadas de necesidad, de urgencia, de drama. Te dices a ti mismo, para poder dormir, no es para tanto, está pasando por un mal momento, no puedo dejarlo así, pero ese mal momento, ese momento de crisis, nunca termina. Esa ayuda que das nunca es suficiente, y el respeto, ese que esperabas, ese que creías que llegaría como consecuencia de tu entrega, nunca llega. La culpa, amigos, es una herramienta poderosa cuando no sabes gestionarla, cuando no la has trabajado. Te mantiene atado como una cadena invisible incluso cuando sabes en lo más profundo que algo no está bien. Te hace quedarte en relaciones, en dinámicas donde ya no creces. Te hace seguir dando cuando ya no tienes nada que dar. Y lo más grave, lo más triste, te hace traicionarte a ti mismo mientras sigues creyendo con toda tu alma que estás haciendo lo correcto. Un hombre maduro que ha aprendido de estas experiencias sabe que debe hacer una pausa, debe parar y observar los hechos, no solo las palabras que siempre son bonitas y convincentes. Observa los hechos. ¿Esta persona que tengo delante asume su parte en los problemas o siempre culpa a otros? Cuando le ofrezco ayuda, ¿la aprovecha para avanzar o la usa para acomodarse, para seguir igual? Cuando expreso mis límites con claridad, ¿los respeta o intenta hacerme sentir mal por tenerlos? Las respuestas a estas preguntas, si eres honesto, revelan mucho más que cualquier discurso emocional. Porque quien te aprecia de verdad, quien valora tu presencia, no te exige sacrificios constantes. No necesita que te quemes para demostrarle algo. Quien te respeta genuinamente no te manipula con la culpa, no juega con ese sentimiento. Y quien realmente valora tu ayuda, tu tiempo, tu energía, no te castiga, no te hace sentir culpable. Cuando tú decides por fin cuidarte, aquí quiero que te detengas un momento, un instante de pausa. Quiero que seas honesto contigo mismo, sin tapujos, sin justificaciones, y te hagas esta pregunta y te respondas con el corazón en la mano. ¿A cuántas personas has ayudado más por culpa, por esa presión interna, que por una auténtica convicción de querer hacerlo?
¿En cuántas situaciones de tu vida seguiste dando tu tiempo, tu energía, tu paciencia, no porque quisieras, sino porque te sentías obligado, porque si no lo hacías te sentirías culpable? Responderte eso con sinceridad puede ser incómodo, puede doler, pero también puede ser el primer paso para liberarte. La manipulación pierde todo su poder cuando la ves con claridad. Cuando entiendes de verdad que decir no, poner un límite, no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien con criterio, alguien que sabe lo que vale. Y que proteger tu energía, ese recurso vital, no es abandonar a otros, es simple y llanamente dejar de abandonarte a ti mismo. Porque si no aprendes a manejar la culpa, si no la enfrentas, otros lo harán por ti. Y siempre, siempre lo harán a su favor, no al tuyo. Cuando este patrón de ayudar sin medida, de sacrificarse sin límites, se mantiene en el tiempo, el daño ya no es solo externo. No es solo el cansancio, los conflictos, las decepciones que se repiten como un disco rayado. El verdadero impacto, el más profundo, ocurre dentro de ti, ocurre en tu identidad. Empieza a alterar la forma en la que te ves a ti mismo, la manera en la que tomas decisiones, y el concepto fundamental que tienes de tu propio valor. Un hombre que ayuda constantemente a quienes no lo respetan, a quienes no valoran su entrega, comienza sin notarlo a asociar su valor personal con su utilidad. Empieza a creer en lo más profundo, que solo es importante, que solo importa cuando está resolviendo problemas ajenos. Que solo merece afecto, reconocimiento, un lugar en el mundo, si está disponible, si cede, si sacrifica algo propio en el altar de las necesidades de otros. Y esa es una de las trampas más peligrosas que existen, porque convierte tu identidad, quién eres, en una función, en un rol, no en una elección libre. Poco a poco, casi sin darte cuenta, dejas de preguntarte la pregunta más importante: ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Empiezas a medir todas tus decisiones según cómo afectarán a otros, según la reacción que generarán. Postergas tus planes, ajustas tus metas, cambias tus prioridades. No porque no sepas lo que quieres, que lo sabes, sino porque aprendiste, a base de repetición, a colocarte siempre al final de la fila. Y aquí aparece una contradicción interna, una guerra civil que desgasta profundamente. Por fuera, ante los demás, eres el hombre que siempre está, el que nunca falla, el pilar. Pero por dentro, en la intimidad de tu conciencia, te sientes invisible, das consejos que tú mismo no sigues, ofreces un apoyo que tú no recibes de nadie, exiges comprensión para los demás, pero no te la concedes a ti mismo cuando más la necesitas. Esa incoherencia, esa falta de alineación entre lo que muestras y lo que sientes, va minando tu autoestima día tras día. Porque en el fondo, en el lugar más honesto de tu ser, sabes que te estás fallando, sabes que no estás siendo justo contigo. Con el tiempo, esto afecta también tu capacidad de decidir. Empiezas a dudar más, a darle más vueltas a las cosas, a pedir validación externa para decisiones que antes tenías claras. Porque cuando has entrenado a tu mente durante años para priorizar a los demás, para poner sus necesidades por encima de las tuyas, tomar decisiones propias, decisiones que te beneficien a ti, se siente incómodo, se siente, de alguna manera, egoísta. Y entonces, para evitar esa incomodidad, eliges lo conocido, sigues dando, sigues cargando, sigues siendo el soporte de todos. Aunque eso te aleje cada vez más de la vida que realmente quieres construir. Muchos hombres confunden esta pérdida de identidad, este desdibujarse con ser buena persona, pero no lo es. No es bondad, es desconexión, es vivir desde la reacción constante, desde el tengo que en lugar del quiero. Es permitir que las urgencias ajenas definan tu agenda, tu energía, tu vida. Y ningún hombre, por fuerte que sea, puede construir una vida sólida, una vida que merezca la pena desde ahí. Hay algo que debes entender con absoluta claridad, algo que debe quedar grabado. Tu valor no está en cuánto resuelves, en cuántos problemas solucionas, en cuánto te sacrificas. Tu valor está en quién eres cuando nadie te necesita, cuando no hay una crisis que apagar, cuando no hay una mano tendida esperando tu ayuda. Tu dignidad, ese sentido de merecimiento, no aumenta por aguantar más, por soportar más, por callar más. Tu fortaleza no se mide por cuánto te sacrificas, por la cantidad de veces que pusiste a otros primero. Se mide por algo mucho más sutil, por tu capacidad de mantenerte íntegro, coherente y fiel a tus propios principios, a tus propios valores, incluso cuando eso incomoda a otros, incluso cuando eso significa decepcionar a alguien. Cuando empiezas a recuperar tu centro, cuando decides que ya basta, algo cambia en tu interior. Dejas de justificarte tanto, de dar explicaciones innecesarias. Empiezas a escuchar esa pequeña voz interna, esa incomodidad que antes ignorabas porque estabas demasiado ocupado atendiendo a otros. Y aunque al principio, cuando empiezas a poner límites, se siente extraño, se siente incluso solitario, esa soledad, esa incomodidad es una señal, no de que estás haciendo algo mal,
Es la señal de que estás regresando a ti, de que estás recuperando el territorio perdido. No estás perdiendo empatía, no te estás volviendo una persona fría, estás recuperando tu identidad. No te estás volviendo egoísta, como algunos te dirán. Estás dejando de vivir fragmentado, dividido entre lo que quieres y lo que haces. No estás fallando como hombre. Estás, por fin, dejando de desaparecer para sostener a otros. Porque un hombre que no se pertenece a sí mismo, que ha delegado las llaves de su vida en manos ajenas, termina, inevitablemente, viviendo la vida que otros necesitan que viva, no la suya propia, no la que eligió. Llegar a este punto de conciencia trae una pregunta inevitable, una pregunta práctica. ¿Cómo empiezo a poner límites sin convertirme en alguien duro, frío o conflictivo? Porque muchos hombres, muchísimos, entienden el problema, lo ven con claridad, pero se quedan paralizados en el momento de actuar. Saben que deben cambiar, que no pueden seguir así, pero temen las consecuencias. Temen decepcionar a quienes quieren. Temen ser malinterpretados, tachados de egoístas. Temen perder relaciones, vínculos, que aunque desgastan, son conocidos. Y ese miedo, ese temor, los mantiene exactamente donde están, atrapados. Poner límites no es un acto impulsivo, no es una reacción de mal humor, es una decisión consciente, meditada. No se trata de reaccionar con enojo acumulado, de ajustar cuentas pendientes con quienes te han usado. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de definir con claridad, para ti mismo, qué estás dispuesto a dar y qué no, qué te corresponde y qué no, qué puedes sostener sin desgastarte y qué te drena hasta la médula. Un límite no es una amenaza, no es un castigo para nadie, es una declaración de respeto propio, es decir, hasta aquí llego yo. Esto es lo que hay. El primer error común, el más extendido, es creer que debes justificar cada límite que pones, que necesitas dar una explicación, un discurso, para que el otro entienda y acepte. No es así. Explicar demasiado, dar demasiadas razones, abre la puerta a la negociación emocional, abre la puerta a la manipulación, a la culpa. La otra persona hábilmente puede usar tus explicaciones para hacerte dudar, para presionarte. Un hombre con criterio, con claridad, no entra en debates interminables sobre por qué decidió cuidarse. No necesita convencer a nadie. Entiende algo fundamental. Quien te respeta de verdad, quien valora tu presencia, acepta tus límites. Puede que no le gusten, puede que le cueste adaptarse, pero los acepta. Y quien, por el contrario, intenta cruzarnos una y otra vez, quien no respeta tu no, te está dando información muy valiosa sobre sus intenciones. Aprender a decir no de forma clara y calmada es una habilidad que se entrena, como un músculo. No necesitas levantar la voz, no necesitas enojarte, no necesitas un discurso. Basta con ser firme y, sobre todo, consistente. Al principio, cuando no estás acostumbrado, va a incomodar, te va a generar ansiedad. Pero esta incomodidad es temporal. Es el precio de entrada a una vida con más respeto. Lo que no es temporal, lo que permanece, es el respeto que empiezas a sentir por ti mismo cuando dejas de ceder cada vez que alguien presiona tus botones. Otro punto clave es observar las reacciones de los demás. Cuando pones un límite sano, cuando actúas desde el respeto propio, las personas equilibradas, las que merecen estar en tu vida, lo entienden. Puede que se sorprendan al principio, si no estaban acostumbrados a esa versión tuya. Puede que necesiten un tiempo para adaptarse, pero lo respetan. Las personas que solo se beneficiaban de tu disponibilidad, de tu falta de límites, reaccionan de otra manera, se molestan, te culpan. Te dicen que has cambiado, y lo dicen como si cambiar fuera algo malo. No porque estés haciendo algo objetivamente mal, sino porque el acceso privilegiado que tenían a ti, a tu tiempo, a tu energía, se está cerrando. Aquí debes recordar algo esencial, algo que te dará fuerza. No estás obligado a sostener relaciones que solo funcionan cuando tú te sacrificas, cuando el precio de la relación es tu propio bienestar. Una relación sana, madura, se ajusta a los cambios, a los límites. Una relación abusiva, manipuladora, exige que sigas siendo como eras, que sigas dando. Y cuanto antes aceptes esta diferencia, antes podrás distinguir el trigo de la paja, más fácil será mantenerte firme sin entrar en explicaciones interminables. Poner límites también implica aceptar algo que duele, aceptar pérdidas. Algunas personas se alejarán de tu vida cuando empieces a cuidarte, otras aparecerán menos, se enfriarán. Y eso puede doler, no te voy a engañar, puede generar un vacío, pero es un dolor distinto, un dolor limpio. No es el desgaste constante de antes, ese agotamiento crónico que te acompañaba a todas partes. Es un dolor que abre espacio. Espacio para nuevas relaciones, más equilibradas. Espacio para decisiones más coherentes con quien eres. Espacio para una vida que no esté basada en apagar incendios ajenos, en correr detrás de los problemas de otros. Un hombre con límites claros empieza a vivir desde un lugar nuevo,
desde la elección, no desde la obligación. Ya no actúa movido por la culpa, por ese látigo interno. Actúa por convicción. Ayuda cuando quiere, cuando puede, cuando tiene sentido hacerlo y cuando decide no hacerlo, cuando dice no, duerme tranquilo, porque sabe en lo más profundo que no se traicionó a sí mismo, que fue fiel a su criterio. Este proceso, el de establecer y mantener límites, no es inmediato. No esperes cambiar de la noche a la mañana. Habrá momentos de duda. Habrá tentaciones de volver a ceder, solo por esta vez, para evitar el conflicto, para no sentir la incomodidad. Pero cada vez que sostienes un límite, cada vez que aguantas la presión y no cedes, estás haciendo algo crucial, estás fortaleciendo algo interno, estás construyendo carácter, estás recuperando la autoridad sobre tu tiempo y tu energía. Y esa autoridad, ese dominio, se nota en tu postura, en tu mirada, en la forma en que hablas, se siente, se respeta, porque al final, los límites no alejan a las personas correctas. Eso es un mito. Los límites alejan a quienes solo estaban en tu vida mientras les permitías usarte. Y a quienes realmente importan, a quienes merecen estar, los límites fortalecen la relación, les dan claridad. Llegar hasta aquí, después de esta reflexión, significa que algo dentro de ti ya cambió. Puede que no sea visible, puede que no sea inmediato, pero cambió. Porque cuando un hombre empieza a cuestionarse a quién ayuda, por qué ayuda y a qué costo, deja de vivir en piloto automático. Deja de repetir patrones sin pensar, empieza a vivir con conciencia. Y esa es una de las transiciones más importantes que puede experimentar en su vida. Durante mucho tiempo, quizás demasiado, creíste que tu valor estaba en cuánto dabas, en cuántos problemas resolvías, en cuántas veces estabas disponible, incluso cuando estabas cansado, incluso cuando no te apetecía. Te acostumbraste a ser fuerte para otros, a poner una fachada y duro contigo mismo. Te acostumbraste a sostener a los demás, incluso cuando nadie te sostenía a ti, a seguir adelante, aunque por dentro estuvieras vacío, hecho polvo. Y lo hiciste, todo eso, porque pensaste que así debía ser, porque pensaste que ese sacrificio constante, era lo que te hacía un buen hombre, un hombre de verdad. Pero hoy, después de todo lo leído, entiendes algo distinto, algo más profundo. Entiendes que la fortaleza real, la que sostiene una vida, no está en aguantarlo todo, en soportarlo todo como una roca. Está en elegir con sabiduría, en saber cuándo ayudar y cuándo es mejor no hacerlo, en saber cuándo estar y cuándo es mejor retirarse. Entiendes que la madurez no consiste en salvar a todo el que se ahoga, consiste en no perderte a ti mismo en el intento de salvar a otros, que tu energía, ese recurso vital, no es infinita, que tu tiempo, el único que tienes, es limitado, y que tu vida, esta única vida, merece algo más que ser un depósito de cargas ajenas, un basurero emocional donde otros vacían sus problemas. Cuando empiezas a ser selectivo con tu ayuda, cuando aplicas ese filtro, no te vuelves indiferente al dolor ajeno, no te conviertes en una persona insensible, te vuelves claro, te vuelves más preciso. Dejas de reaccionar por culpa, como un autómata, y empiezas a actuar por convicción. Ya no ayudas para sentirte aceptado, para comprar el cariño de alguien. Ayudas cuando hay respeto mutuo, cuando hay una intención genuina de crecer, cuando hay reciprocidad. Y cuando no la hay, cuando ves que la otra persona solo busca un saco de boxeo o una muleta, te retiras, sin rencor, sin necesidad de dar un discurso, sin explicaciones interminables. Te retiras en silencio, con dignidad, porque ya no necesitas justificarte para cuidarte. Ya has aprendido que tu bienestar es responsabilidad tuya. Esto es lo que muchos, los que siguen atrapados, no entienden. Decir no a lo que te drena, a lo que te resta, a lo que te desgasta, es decir sí a tu propósito, es decir sí a tu vida. Cada límite que pones, cada hasta aquí, es un espacio que recuperas. Espacio para pensar con más claridad, espacio para decidir con más calma. Espacio para construir por fin una vida que no esté basada en apagar las urgencias de otros, sino en avanzar hacia tus propias prioridades. Y ese cambio, aunque al principio pueda sentirse solitario, aunque genere un vacío, termina devolviéndote algo que no tiene precio, te devuelve la paz. Tal vez algunas personas, las que estaban acostumbradas a tu vieja versión, no entiendan tu transformación. Tal vez intenten, con viejas tácticas, hacerte sentir culpable por ya no estar siempre disponible. Tal vez te